para poder compartir con ustedes una charla en el contexto de un webinar que estamos organizando, que en el día de hoy nos acompaña la doctora Graciela Escandar. Nuestra intención con esta charla, además de hacer difusión a la ciencia y el desarrollo científico en Chile y en Latinoamérica, es también visibilizar el trabajo de las mujeres en ciencia, en el contexto de esta realidad en que vivimos, en el entorno universitario, donde claramente hay algunas situaciones que hacen bastante complejo el desarrollo de esta labor y este trabajo. En esta línea, quisiera darle la bienvenida a la profesora Graciela Escandar, que nos acompaña el día de hoy. Ella es académico del Instituto de Química de la Universidad de Rosario en Argentina y ha participado en la elaboración de distintos trabajos de investigación, incluyendo papers, libros, dirigido distintos proyectos de investigación. Ella hoy día también es investigadora principal del CONICET en Argentina, ha recibido una serie de reconocimientos a lo largo de toda su trayectoria, y si yo quisiera leer todos y cada uno de ellos, claramente estaría toda la tarde, y probablemente le restaría una parte importante de la presentación. Por lo cual, simplemente agradecerles su participación. Esperamos que esta sea una primera oportunidad de muchas más que vendrán en adelante, y por sobre todo, comentarles que de un punto de vista operacional, vamos a ceder la palabra a Graciela para que ella pueda hacer la presentación, y al final abriremos el espacio para algunas preguntas o consultas que puedan haber. Siéntanse cómodos en activar el micrófono o pedir la palabra a través del chat, o bien pueden también, en el caso que lo deseen, plantear su pregunta a través del chat y yo me encargaré de leerla, ¿cierto? Y de solicitarle a Graciela si puede, digamos, responderla en función de su requerimiento. Así que un placer, tengan ustedes muy buena tarde y esperemos disfrutar de una estupenda y excelente charla. Graciela, por favor. Bien, bueno, buenas tardes a todos y antes que nada quiero agradecer a los organizadores de este ciclo, fundamentalmente al doctor Manuel Bravo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso por su cordial invitación a dar esta presentación, y agradezco la presencia virtual de todas las personas que se han conectado para escuchar esta charla. Bien, en los últimos años nuestro grupo de trabajo se ha dedicado a desarrollar nuevos métodos analíticos para la determinación de compuestos cuya presencia en el ambiente produce un impacto negativo tanto en el medio natural como en los seres que lo habitan. Pero estas determinaciones tienen dos problemas. Uno de ellos es que las muestras ambientales son generalmente complejas. O sea, los constituyentes que tienen son generalmente desconocidos tanto en calidad como en cantidad. El segundo problema que se presenta son las bajas concentraciones que generalmente contienen estas muestras, a menos que sean muestras altamente contaminadas. Entonces, habitualmente los métodos de determinación de contaminantes ambientales requieren un minucioso tratamiento, un pretratamiento de la muestra que incluye limpieza, extracción, remoción de interferentes y muchas veces preconcentración del analito, lo que conlleva al uso de solventes orgánicos que contaminan el ambiente que justamente queremos preservar. Por eso, si consideramos las etapas del proceso analítico general, no es de extrañar que se haya puesto mucho esfuerzo en aplicar estrategias verdes durante la etapa de preparación de la muestra, que sería la más contaminante. Nosotros hemos enfocado los trabajos en la obtención de la señal analítica y en el procesamiento de los datos, que en definitiva redundan en beneficios sobre la preparación de la muestra, como lo iremos viendo durante esta charla. Específicamente, la propuesta consiste en utilizar como señal analítica a la fluorescencia molecular, que es una señal que produce métodos muy sensibles. La obtención de los datos la realizamos con fluorescencia en medios organizados, fluorescencia en matriz sólida, fluorescencia fotoinducida y también cromatografía de líquidos con detección fluorescente. Y el procesamiento de los datos lo llevamos a cabo con calibración multivariada, que es la obtención de múltiples datos para cada muestra.
Específicamente, aplicamos calibración multivariada de segundo y de tercer orden, y vamos a explicar en forma breve qué significa trabajar con este tipo de calibración. En la calibración multivariada de segundo orden o 3 vías, para cada muestra se miden 2 señales instrumentales que se organizan en una matriz de datos. Por ejemplo, si trabajamos con un compuesto fluorescente, podemos medir una matriz de excitación y emisión de fluorescencia. Si juntamos un conjunto de muestras, vamos a tener un arreglo de 3 vías. Aquí vemos este arreglo donde el tercer modo sería el modo muestral. Esta calibración posee una propiedad muy importante para los químicos analíticos que se denomina ventaja de segundo orden. La ventaja de segundo orden se refiere a la propiedad de estos datos de permitir la cuantificación de los analitos en presencia de potenciales interferentes. Esto trae como consecuencia la disminución del trabajo experimental, porque ya no hay que separar los interferentes de los analitos. También disminuye el tiempo experimental, el uso de solventes orgánicos y la generación de desechos. Por otro lado, tenemos la calibración de tercer orden, o 4 vías, donde se miden 3 señales instrumentales por muestra, que se organizan en un arreglo tridimensional. Por ejemplo, si medimos las matrices de excitación-emisión de una muestra a medida que una muestra eluye de una columna cromatográfica, un modo estaría dado por la longitud de onda de excitación, otro modo sería la longitud de onda de emisión, y el tercer modo sería el tiempo de elusión. En este caso, el conjunto de varias muestras forman un arreglo de 4 vías que solo se puede representar con una proyección tridimensional, como lo mostramos acá en la figura. La calibración de tercer orden también posee la ventaja de segundo orden, es decir, se pueden determinar analitos en presencia de interferentes, pero posee ventajas adicionales dentro de las que se encuentran un aumento en la sensibilidad de los métodos, en la selectividad y fundamentalmente puede resolver problemas de colinealidad. Bien, ahora vamos a mostrar algunos de los recursos que hemos utilizado en la obtención de los datos y vamos a comenzar con las medidas de luminiscencia en medios organizados. El medio organizado que más hemos utilizado son las ciclodestrinas. Las ciclodestrinas son estructuras con forma de cono truncado, formado por unidades de glucopiranosa, y tienen un exterior de alta polaridad y una cavidad de baja polaridad que le permite interaccionar con analitos de tamaño y polaridad adecuadas para formar los llamados complejos de inclusión. Si el analito es fluorescente, al estar libre muchas veces florece más cuando forma el complejo de inclusión, y esto es un recurso muy utilizado por los químicos analíticos para obtener métodos más sensibles. Por ejemplo, les traigo como ejemplo al estradiol. El estradiol es una hormona sexual femenina que tiene una fluorescencia en agua, pero es relativamente baja. Cuando formamos un complejo de inclusión, por ejemplo, con la beta-ciclodestrina, la intensidad fluorescente aumenta significativamente y esto nos permite llevar a cabo métodos más sensibles. En esta diapositiva les muestro un trabajo que realizó una tesista del grupo, la actual doctora Rocío Pellegrino, que estudió la interacción de disruptores endocrinos con ciclodestrinas nativas y derivadas. Los disruptores endocrinos son sustancias químicas ajenas al cuerpo humano, capaces de alterar el sistema hormonal del organismo y producir su disfunción. Dentro de los disruptores endocrinos encontramos al bifenol A, al 4-butilfenol y al 4-nonilfenol, que son compuestos que se utilizan en la industria del plástico.
Se realizó un estudio termodinámico y estructural de los complejos de inclusión que formaban estos analitos con distintas ciclodestrinas, y se llegó a la conclusión que la ciclodestrina de mayor utilidad desde un punto de vista analítico era la metil-beta-ciclodestrina, ya que produjo los complejos más estables, con un importante aumento en las intensidades en las señales medidas, y una ligera diferenciación, que ya vamos a ver, en los perfiles de excitación, y que nos permitió realizar el trabajo que les muestro a continuación. Se determinaron bifenol A y nonilfenol extraídos en materiales plásticos de distinta naturaleza. Los materiales que se ensayaron incluyeron al tereftalato de polietileno, al polietileno, al cloruro de polivinilo, al polipropileno y también al policarbonato. Y las muestras ensayadas fueron botellas de agua y gaseosas, envoltorios de comestibles, películas de empaque, juguetes, tazones, cucharas y bandejas descartables, etc. Es decir, son muestras que están en contacto con bebidas y o alimentos, o que los niños se pueden llevar a la boca, como en el caso de los juguetes. O muestras que muchas veces se desechan en forma incorrecta y pueden contaminar el ambiente. El primer desafío que nos encontramos en este trabajo era la determinación simultánea de ambos analitos sin usar un método separativo. Y este desafío es la similitud de los espectros de emisión, de todos sus espectros. Los espectros de emisión eran prácticamente idénticos, y esta pequeña diferencia en los espectros de excitación la conseguimos gracias a la metil-beta-ciclodestrina, y esa diferencia es la que nos permitió determinar los analitos por segundo orden. Acá vemos las matrices de excitación-emisión de los dos analitos en presencia de la metil-beta-ciclodestrina, y lo pudimos resolver exitosamente con un algoritmo quimiométrico, en este caso que se llama UPLS. El segundo desafío con el que nos encontramos fue determinar los analitos, pero en muestras reales, donde la señal fluorescente de las matrices es extremadamente alta. Se puede observar las intensidades de una matriz y de otra, y ver la diferencia y el desafío que representaba analizar estos analitos de muestra real, pero lo logramos hacer gracias al algoritmo, en este caso UPLS-RBL. Lo resolvimos bien al sistema con un trabajo experimental muy sencillo, y pudimos comparar los resultados satisfactoriamente con un método de validación, que en este caso fue el HPLC. Bueno, otro recurso utilizado para desarrollar métodos verdes comprende realizar medidas de luminiscencia en fase sólida. El procedimiento se puede realizar de dos maneras distintas: en forma laminar, utilizando soportes planos que se pueden adquirir comercialmente o bien elaborarlos en el laboratorio, o utilizar un soporte sólido que está conformado por micropartículas. En la configuración laminar, la muestra se puede sembrar por inmersión del soporte en la superficie problema, o hacer una extracción en fase sólida, colocando la solución en la jeringa y colocando la membrana en el cabezal de extracción. O también se puede utilizar el sistema de disco rotatorio, que es un dispositivo ideado por el profesor Richter de la Universidad de Chile, que ya más adelante voy a explicar cómo funciona este disco. O finalmente se puede hacer también una siembra por depósito directo con jeringa. En la otra configuración, en la configuración particulada, antiguamente se utilizaba rellenar una celda de cuarzo con las partículas extractoras. Pero actualmente es la configuración más utilizada, esta que es en línea, donde las micropartículas se colocan en una celda de flujo y da lugar a la obtención de optosensores.
Bien, como ejemplo de luminiscencia en fase sólida, les comento una particularidad de las membranas de nylon. Se pudo corroborar que estas membranas, que son las que habitualmente se usan en HPLC para filtrar los solventes y las soluciones, tienen una gran capacidad de retención de hidrocarburos policíclicos aromáticos cuando estos están disueltos en solución acuosa. Los hidrocarburos policíclicos aromáticos son compuestos con 2 o más anillos aromáticos condensados y que se originan a partir de actividades antropogénicas o a partir de fuentes naturales. Y son ubicuos en el ambiente. Los hidrocarburos policíclicos aromáticos con más de 4 anillos aromáticos se llaman hidrocarburos policíclicos pesados y tienen acciones mutagénicas y carcinogénicas, de ahí su peligrosidad. Las membranas de nylon retienen a estos hidrocarburos policíclicos aromáticos a muy bajas concentraciones sin modificar sus propiedades fluorescentes. Y esto es muy importante para poder determinarlo. En esta diapositiva se muestran 3 membranas iluminadas con una lámpara UV. La membrana esta de la izquierda está sembrada con agua, la del medio está sembrada con los 2 hidrocarburos policíclicos aromáticos más tóxicos de los 16 indicados por la EPA, por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, que son el benzoapireno y el dibenzoantraceno. Ambos están a concentraciones muy bajas de 50 partes por trillón. Y la membrana de la derecha les muestra absorbidos a los 16 hidrocarburos policíclicos aromáticos prioritarios de la EPA a concentraciones relativamente más altas. El doctor Santiago Bortolato, que en ese momento era tesista, realizó la determinación de estos 2 analitos en presencia de los otros 14 hidrocarburos policíclicos aromáticos, utilizando estas membranas y calibración de segundo orden. En esta diapositiva les muestro el proceso de extracción. Los hidrocarburos se colocan en la jeringa, es una solución acuosa de hidrocarburos policíclicos que son muy insolubles en agua, o sea que se pueden dar cuenta que esta solución está realmente diluida, extremadamente diluida en los hidrocarburos. La membrana de nylon se coloca en el cabezal de extracción y se procede a hacer la extracción. El procedimiento es realmente muy sencillo. Se retira la membrana y se lee la matriz de excitación-emisión de fluorescencia sobre la superficie sólida, o sea, sobre la superficie del nylon. En este caso el sistema se pudo resolver con UPLS-RBL, y los puntos a destacar es que se determinaron partes por trillón de estos compuestos tan tóxicos. La resolución se hizo en un medio muy interferente, sin utilizar solventes tóxicos. Otro ejemplo de luminiscencia en fase sólida lo representa este trabajo que lo hicimos en colaboración con el doctor Richter de la Universidad de Chile, que les comenté hace un momento, realizado por su tesista Alejandro Cañas cuando hizo una pasantía en nuestro laboratorio. En este caso, la membrana de nylon se adosa al disco rotante y se introduce en una solución también acuosa, en este caso de 4 hidrocarburos policíclicos aromáticos pesados. Se agita la solución durante un tiempo optimizado de extracción, se separa la membrana del disco de teflón y se lee la matriz de excitación-emisión de los hidrocarburos que estudiamos sobre la superficie del nylon, utilizando un soporte de lectura. En esta diapositiva se muestra una matriz de excitación-emisión de los 4 analitos estudiados y otra matriz de excitación-emisión de fluorescencia con los 4 analitos más otros 4 interferentes, potenciales interferentes, porque en realidad no resultaron interferentes, porque se pudo hacer bien la determinación, y se destaca la diferencia de intensidad de las matrices. No obstante, se pudieron resolver bien a nivel quimiométrico con el algoritmo para FAC,
y siempre recordando en un sistema acuoso. Bueno, otro recurso utilizado fue el de fluorescencia fotoinducida. La fluorescencia fotoinducida es una estrategia analítica muy útil cuando los analitos no son fluorescentes, pero sí lo son sus fotoproductos, o bien cuando los fotoproductos son más fluorescentes que el analito original. Se puede trabajar con dos tipos de configuraciones, en forma secuencial o en línea. En la configuración secuencial, cada muestra se irradia en forma independiente durante un tiempo determinado y se lee la fluorescencia del fotoproducto, o bien se puede medir la matriz de excitación y emisión del fotoproducto. En la configuración en línea, la muestra fluye por el tubo enrollado en la lámpara y se mide la señal del fotoproducto formado en un gráfico de fluorescencia versus tiempo. O bien se puede detener el flujo y se puede leer la matriz de excitación y emisión de fluorescencia del fotoproducto. En nuestro laboratorio empleamos los dos tipos de configuraciones, pero aquí les muestro un trabajo que realizamos con una becaria de Badajoz, María del Carmen Hurtado, que nos visitó unos meses y logró la determinación de 3 contaminantes emergentes, la carbamazepina, la ofloxacina y el piroxicam, acoplando segundo orden a fluorescencia fotoinducida de modo secuencial. Los contaminantes emergentes incluyen una amplia gama de compuestos químicos que pueden ser antiinflamatorios, productos de cuidado personal, surfactantes, retardantes de llama, etcétera, que están diseminados en el ambiente, pero que en la mayoría de los casos no están regulados por las agencias ambientales. En este caso utilizamos un fotorreactor que construimos en el laboratorio, muy sencillo, que se construyó con 2 lámparas germicidas, y las condiciones experimentales que influyen en la señal, tales como la concentración de ácido clorhídrico en las soluciones, la distancia entre las lámparas y el tiempo de irradiación, se optimizaron con la ayuda de un diseño central compuesto. Como se puede observar en la foto, la geometría del fotorreactor permitió irradiar 4 celdas simultáneamente, lo que redujo el tiempo de análisis a 5 minutos por muestra. En esta diapositiva se muestran las distintas matrices de excitación y emisión, y también acá están las matrices en forma tridimensional, y abajo están los gráficos de contornos de los analitos solos, de los fotoproductos de los analitos más los interferentes, y de una muestra real de agua subterránea conteniendo los analitos. El sistema se pudo resolver con UPLS-RDL como algoritmo quimiométrico, y se destaca que siempre se trabajó con un medio acuoso. Bien. Como indiqué al comienzo de la charla, otro recurso propuesto incluye datos cromatográficos de segundo orden. Específicamente medimos las matrices tiempo de elusión, longitud de onda de emisión o perfil espectral. Las ventajas que conseguimos con este recurso es que no es necesario que las bandas se separen completamente, por lo tanto se puede utilizar un régimen isocrático y no es necesario eliminar interferencias. Estos 2 puntos conllevan a disminuir los tiempos experimentales y también a disminuir el uso de solventes tóxicos. Por otro lado, la detección fluorescente aumenta la sensibilidad del método, y el hecho de utilizar análisis cromatográfico nos permite la automatización. Esta estrategia la usamos en la determinación de 11 hormonas sexuales en aguas naturales y en sedimentos. Este trabajo fue realizado por una tesista, ahora actual doctora Rocío Pérez, que actualmente está en Estados Unidos.
Y la detección, la particularidad de este trabajo es que se realizó una detección dual, o sea, con dos detectores, un arreglo de diodos para medir absorbancia de la señal y un detector fluorescente para medir la señal fluorescente. Y ambos detectores se acoplaron en serie. Lo positivo de este método es que ambas señales se obtienen en un único experimento. En esta figura mostramos, a la izquierda se muestran los cromatogramas de cada detector, del DAD y el detector de fluorescencia. En el centro mostramos los datos de segundo orden, pero como gráficos de contorno. En un lado se grafican la longitud de absorbancia, en esto la longitud de onda de absorbancia y acá la longitud de onda de emisión de fluorescencia versus tiempo. Y a la derecha se muestran estos mismos gráficos, pero en vez de como contorno, en una disposición tridimensional. Se puede apreciar realmente la complejidad de este sistema que aumenta más aún en las muestras reales. Pero la detección dual nos permitió determinar, utilizar la señal apropiada para cada analito. O sea, los fluorescentes se determinaron por fluorescencia y los no fluorescentes se determinaron por absorbancia. Y la calibración de segundo orden, en este caso utilizamos el algoritmo MCR-ALS, nos permitió un mínimo esfuerzo operacional, utilizamos un régimen isocrático, que llevamos a un bajo uso de solvente orgánico, con una alta sensibilidad y una alta selectividad. Y después de la detección dual, decidimos averiguar qué ventaja tendríamos si fusionábamos los datos de absorbancia y de fluorescencia en un único modo instrumental. Así surgió este trabajo, realizado también por Rocío, pero por Rocío Pellegrino, Rocío Pérez, donde se fusionaron los datos de dos sistemas distintos. En un caso se determinaron 9 hidrocarburos policíclicos aromáticos de alto peso molecular, y en el otro se ensayaron 5 disruptores endócrinos. Cada matriz se compuso por el tiempo de elusión cromatográfica en uno de los modos, en este modo, y en el otro modo se juntaron las señales de ambos detectores. Ambos sistemas se resolvieron exitosamente con MCR-ALS, y dentro de las ventajas analíticas que podemos mencionar que encontramos en esta fusión, es que mejoraron significativamente los límites de detección de los analitos, se obtuvieron muy bajos errores relativos de predicción, y fundamentalmente los analitos que no se podían cuantificar con los detectores en forma individual, por tener baja selectividad, se cuantificaron correctamente gracias a la fusión. El último tipo de datos incluidos en esta propuesta son los datos de tercer orden o 4 vías. Trabajamos con dos tipos de datos de tercer orden, con datos cromatográficos de tercer orden, donde cada muestra se construye con un arreglo tridimensional formado por tiempo de elusión y matrices de excitación-emisión de fluorescencia, es decir, a medida que eluye la muestra se van midiendo las matrices de excitación-emisión, y datos cinéticos de tercer orden, formados por tiempo de reacción y matrices de excitación-emisión de fluorescencia. Es decir, se miden las matrices de excitación-emisión de fluorescencia durante la evolución cinética de una reacción química. Los arreglos tridimensionales de cada muestra después se unen en un conjunto de muestras para dar el arreglo de 4 vías. Bueno, pero la obtención de datos cromatográficos de tercer orden en línea tienen una dificultad si queremos mantener la propiedad de multilinealidad de los datos, y es el tiempo necesario para medir una matriz de excitación-emisión con un número adecuado de longitudes de onda de excitación y de emisión. Es decir, la dificultad que representa medir una matriz de excitación-emisión de fluorescencia en una muestra en movimiento. Una solución que pensamos fue aumentar el ancho de cada banda, porque no nos preocupaba que las bandas se juntaran.
Si consideramos la fórmula que relaciona la velocidad volumétrica de flujo con la velocidad lineal de flujo y la sección transversal del tubo por donde pasa el líquido, podemos ver que si queremos disminuir la velocidad lineal de flujo para obtener una banda más ancha, manteniendo constante la velocidad volumétrica de flujo, debemos aumentar el área de los tubos conectores del cromatógrafo. Conseguimos entonces medir las matrices de excitación-emisión de fluorescencia correctamente utilizando un tubo de 1,60 milímetros de diámetro interno conectando la salida de la columna cromatográfica con el detector. El resto de las conexiones se mantuvo con la tubería convencional. Este recurso lo utilizó la actual doctora Mayra Carabajal en su trabajo de tesis para determinar 8 hidrocarburos policíclicos aromáticos de alto riesgo en muestras de aguas naturales. En esta figura se muestran 2 cromatogramas. A la izquierda tienen un cromatograma con la tubería convencional y a la derecha con el equipo modificado. Se puede apreciar, en este último caso, que las bandas se ensanchan considerablemente si lo comparan con este, pero sin alterar significativamente el tiempo total de análisis y obteniendo las ventajas de tercer orden que no son menores. Y finalmente, como ejemplo de datos cinéticos de tercer orden, mostramos este trabajo también realizado por Mayra, donde se determinaron bifenol A y nonilfenol en distintos envases plásticos, midiendo las matrices de excitación-emisión de los anhelitos durante la evolución cinética de la reacción de Fenton. La reacción de Fenton, la tienen acá arriba, es un proceso de oxidación que produce radicales oxidrilos altamente reactivos, utilizando agua oxigenada catalizada generalmente con el ion hierro 2. Así se consigue la degradación de los anhelitos y durante ese tiempo se van midiendo las matrices de excitación-emisión de fluorescencia para obtener datos de tercer orden y cuantificar los anhelitos con las ventajas de esta calibración. Bueno, como conclusión podemos decir que el acoplamiento entre fluorescencia y calibración multivariada nos permite desarrollar métodos analíticos con las propiedades analíticas deseables de exactitud, precisión, sensibilidad y selectividad, pero fundamentalmente con la propiedad de cuidar el ambiente. Bueno, finalizada la parte, digamos, del proyecto, donde le expliqué rápidamente qué consistían nuestros últimos trabajos de investigación, Manuel me pidió que les hiciera una breve reseña de mis actividades académicas y científicas. Les comento que, bueno, yo hice toda mi labor de grado y de posgrado, la realicé en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario. Mis cargos actuales son los de profesora asociada de dedicación exclusiva del Departamento de Química Analítica de esta facultad, y soy investigadora superior de CONICET. Desarrollo mis actividades científicas en el Instituto de Química Rosario, que tiene una doble dependencia con la Universidad Nacional de Rosario. Si bien la actividad docente siempre la desarrollé en el Departamento de Química Analítica, mis inicios de investigación fueron de la mano del doctor Luis Federico Sala en el área de Química General e Inorgánica. El doctor Sala dirigió mi tesis doctoral en el tema de química de coordinación, titulado Estudios de sistemas complejos formados por hidratos de carbono, por iones y hidratos de carbono y ligandos relacionados con iones metálicos de transición. Ahí estudiamos la interacción de los iones hierro, cobre, cobalto, níquel, con ácido dealdurónicos y derivados flavonoides.
Una vez doctorada, continué mi trabajo de investigación con el doctor Sal, o sea, dirigida por él, pero el estudio se amplió a otros azúcares y a otros iones de interés, tales como berilio, manganeso, plomo, zinc, aluminio 3, bismuto 3, galio 3 e indio 3. Los conocimientos adquiridos durante mi tesis doctoral y trabajo postdoctoral me permitió dirigir mi primera tesis doctoral, la de la actual doctora Gabriela Ibáñez, que comprendió el estudio termodinámico y estructural de complejos formados por iones metálicos con ligando conteniendo grupos donores azo, enol, hidrazo, cetónico, imínico y enamínico, y se estudiaron las propiedades tautoméricas de los ligandos y la formación de complejos mono y binucleares con iones metálicos de interés biológico. Los proyectos en el área específica de química analítica comenzaron después de una pasantía en la Universidad de Extremadura con el doctor Arsenio Muñoz de la Peña, que me enseñó los fundamentos de trabajar con los medios organizados y la obtención de fosforescencia a temperatura ambiente para la determinación de compuestos de interés. Y en una pasantía en Estados Unidos con el doctor Andrés Campiglia, aprendí a trabajar con luminiscencia en fase sólida. Y fue con Alejandro Olivieri, mi compañero de trabajo de la vida, con el que aprendí los fundamentos de la quimiometría que me permitió acoplar la luminiscencia molecular a la calibración multivariada. En esta diapositiva anoté algunos títulos de algunos proyectos que dirigí, donde se puede apreciar cómo fue la evolución de los distintos temas abordados. Acá empecé con especies supramoleculares, a las especies supramoleculares y medios organizados le sumé la fase sólida, a la luminiscencia molecular, medios organizados y fase sólida le sumé la quimiometría, para finalmente terminar con estrategias instrumentales y quimiométricas para el desarrollo de métodos analíticos verdes. Les muestro las tesis dirigidas después de la de Gabriela, la de Juana Arancibia, Estudio termodinámico y estructural de complejos de inclusión y las aplicaciones analíticas, la tesis de Gisela Piccirilli, se denominó Desarrollo de métodos analíticos luminiscentes para la determinación de agroquímicos de relevancia ambiental. Esta tesis recibió el premio Arata de la Asociación Química Argentina y el premio Catoyo, edición 2011, otorgada por la Asociación Argentina de Químicos Analíticos. En el año 2011 defendió su tesis el doctor Santiago Bortolato, con el tema Aplicaciones analíticas de luminiscencia molecular a la determinación de hidrocarburos policíclicos aromáticos y otros compuestos de interés ambiental. Esta tesis tuvo una mención provincial y también recibió el premio Catoyo, edición 2013. Le siguió esta tesis la de Rocío Pérez, que le comentaba que actualmente está trabajando en Estados Unidos, con el tema Nuevos métodos espectroscópicos para la determinación de disruptores endocrinos en muestras complejas. Esta tesis también recibe una mención provincial. Y finalmente llegamos a mis dos últimas tesis dirigidas, son relativamente recientes, la de Rocío Pellegrino, Estrategias analíticas verdes aplicadas a la determinación de disruptores endocrinos en el ambiente, y la de Mayra, métodos analíticos verdes aplicados al análisis de especies químicas de relevancia ambiental. En este punto tengo que decir, confesar, admitir que tuve mucha suerte en contar con excelentes tesistas y becarios, excelentes becarios, investigadores y excelentes personas. Bueno, les traje algunas fotos de la facultad, del Instituto de Química, donde realizamos las actividades. Estas son las fotos del frente, de algunos laboratorios, de un aula, de la entrada de la facultad.
Estas son fotos del grupo de laboratorio, acá Alejandro trabajando en el escritorio. Acá estoy con Valeria Lozano, que es la actual investigadora de CONICET y fue becaria postdoctoral mía, Santiago. Esta es una foto del grupo de hace un tiempo, ya me retaron porque decían que era antigua, no es tan antigua. Y hay gente, no es solo gente del grupo de investigación, sino gente de la cátedra. Patricia, Alejandro, gente que ya no están con nosotros porque se han ido a trabajar a otros lados. Acá estoy con Gisela durante el trabajo de su tesis doctoral, y esta sí es una foto más actual del grupo reducido de investigación. No quise dejar poner alguna foto de momentos especiales, tuve gracias a Dios, muchos momentos especiales en mi camino por la facultad, solo que no guardo muchas fotos y esa fue la que pude conseguir. Acá estamos con Arsenio Muñoz de la Peña, que nos vino a visitar, junto con Héctor, en el laboratorio. Estas son fotos de tesis, cuando terminaba las tesis recibida. En esta foto yo la estoy reemplazando a Gisela Pichirilli, que en ese momento estaba en Estados Unidos, entonces estaba recibiendo el premio Catoyo por parte de Dante Martínez, químico analítico muy querido, que lamentablemente ya no está con nosotros, y estos son distintos momentos en congresos. También tengo fotos en nuestro país hermano, acá cuando fuimos a dar un curso con Alejandro en Chile, con Manuel que nos invitó, Manuel Bravo, y acá estoy también en Chile, que me invitaron a ser jurado de una tesis, con el profesor Pablo Rister, con Alejandro Álvarez Luege y con el doctor Arturo Esquela Serrano. Y para mostrarle que no todo es investigación en la vida de un científico, traje algunas fotos de momentos de camaradería que hemos pasado acá en Barcelona en un congreso, verán gente conocida. Este es en el congreso de Mendoza, estamos con Héctor, con Gustavo Rivas, acá aparece Julito, acá está Mabel Tudino, María Fernanda Silva, acá festejando en la cátedra en San Luis, con Claudia Lagier, con Luis, acá estoy con María José y Laurita, mis amigas, y acá traigo algunas fotos de la familia, con Alejandro, acá estoy con mi hermano Raúl, esta es foto de la familia de hace unos cuantos años, esta es una foto más actual de mi familia, y acá están mis dos amores que son mis dos nietitos, que me llenan el alma, me llenan la vida y el corazón, entre ellos son primos. Y ya he llegado al final de la presentación, quiero agradecer a todas las personas que me ayudaron y me acompañaron en este camino recorrido, mis maestros, mis compañeros, mis amigos. Quiero agradecer especialmente a Alejandro por su apoyo incondicional a todo mi trabajo, por su sabiduría y porque me contagió su amor por la ciencia. Quiero agradecer a mis hijos. No es fácil tener una madre científica. A mis hijos políticos, a mi hermano Raúl, que más que hermano es un amigo, a mis primas, a mis amigos de corazón. Bueno, a todos. Y por supuesto a ustedes por permitirme compartir esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Graciela, muy amable, muy interesante la presentación, muy emotiva. Agradecemos la confianza de poder participar y mostrar más allá de la ciencia y mostrar también que somos seres humanos, que tenemos una dimensión también que se complementa con la vida, con el trabajo, con la disciplina. Simplemente agradecer. Creo que fue una estupenda presentación. Gracias. Creo que la mayoría de la gente va a considerar que ha sido una charla preciosa. Hay mucha gente que está mandando mensajes en el chat.
felicitando lo gran mujer que eres, lo gran investigadora y lo profesional que siempre has sido, y los que te conocemos más tenemos claridad de que no solo es muy buen trabajo, sino también una muy buena persona con un tremendo corazón para dar a todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. No sé si tenemos tiempo de hacer algunas preguntas, no sé si alguien querrá plantear algo, preguntar alguna cosa, alguna experiencia, algún comentario, alguien que quisiera pedir la palabra y quisiera tal vez intervenir verbalmente, o alguien que quisiera hacer una pregunta por el chat. No se animan. Mira, te están llegando muchas felicidades, Graciela, por todas partes. Muy buena Bueno, felicitación. muchísimas Muchísimas gracias por esta oportunidad que me diste, Manuel. No, encantadísimo, siempre un Nos agrado, Graciela. despedimos. No, esperemos a ver si alguien tiene una pregunta. Esperamos. Sí, hay alguien que está preguntando. Sí, mira, aquí hay varias preguntas que están haciendo. Bueno. Mira, te planteo una. Hay una que plantea y dice... dice, solo preguntarte si este análisis de quimiometría solo lo has hecho con HPLC. Me imagino que la pregunta va por el lado de saber si se ha hecho también con GC o con algún otro método de separación como electroforesis capilar o alguna otra estrategia de ese tipo, supongo. No. En la parte cromatográfica, únicamente con cromatografía líquida. Vale. Sí, pero también hay trabajo, por supuesto, de cromatografía gaseosa y también los hay de electroforesis capilar. Sí. Porque si bien son métodos separativos, ¿viste? Porque uno se pregunta, ¿para qué sirve la quimiometría si el método te separa los analitos? Bueno, justamente el beneficio es que no hace falta separar los analitos, por eso mucha gente llama al método quimiométrico acoplado a cromatografía la anticromatografía, porque justamente lo que queremos es juntar los picos, porque no nos importa que salgan todos juntos, para así poder leer ese modo tiempo y poder realizar el experimento, o sea, separarlos matemáticamente. Y eso tiene una gran ventaja verde. ¿Por qué? Porque, como lo expliqué en la charla, podemos usar régimen isocrático, eso nos conlleva a disminuir el uso de solvente orgánico, hacer el método mucho más rápido. Un método que no mostré, un trabajo que no mostré, donde separábamos 10 hidrocarburos policíclicos aromáticos, 11 creo que eran, de los más pesados, que habitualmente se hace en un tiempo de 40 minutos, con régimen de solvente, o sea, no en forma isocrática. Santiago Bortolato lo consiguió hacer en menos de 7 minutos. Un experimento que tarda muchísimo. Y además, la gran ventaja de la quimiometría, también en cromatografía, es que no hace falta que la muestra esté tan escrupulosamente limpia, porque si aparecen interferentes, también se pueden resolver a nivel quimiométrico. Y esto, lo que yo hice con cromatografía líquida, también se puede emplear en otro tipo de cromatografía. Inclusive acoplándolos a otros detectores, como sería el MASA, por ejemplo. Hay una pregunta, Graciela, que me plantea Rosario Castillo. Rosario, ¿estás por ahí? Sí, Manuel. Hola, Manuel. Hola, Graciela. Hola. Sí, la planteo directamente porque fue muy largo para escribirla. Graciela, primero agradecerte por tu presentación, de verdad, para nosotros es muy motivadora y también muy útil, porque estamos empezando a trabajar con análisis de fluorescencia en matrices sólidas, sobre todo aplicado un poco más al campo farmacéutico. Y bueno, antes de la pandemia empezamos con mucho ritmo, pero lamentablemente hemos tenido que ir bajándolo por todo lo ocurrido. Pero leyendo también tus libros y algunas publicaciones tenemos algunas consultas basadas en tu experiencia, ¿no? Por ejemplo, en este tipo de datos de matrices de excitación-emisión, ¿qué tipo de procesamiento de datos recomiendas tú o qué problemas se nos pueden presentar que pudieran ocasionar una pérdida de trilinealidad de los datos para saber qué técnica de segundo orden poder escoger, más o menos? Bueno, los datos de las matrices de excitación-emisión son de naturaleza trilineales. O sea que no tiene por qué haber pérdida de trilinealidad. Como la cromatografía, por ejemplo. La cromatografía sí, no es trilineal, claro.
Es decir, con matrices de excitación-emisión no vas a tener problema de pérdida de linealidad. Entonces ahí lo que yo te sugiero es que, bueno, para resolver el sistema, que uses Parafac, a menos que haya, aún en la matriz de excitación-emisión, haya problemas de colinealidad o de filtro interno, o de otros problemas que se pueden presentar, que ahí ya lo tendrías que ir... es muy largo para explicarte eso, hay un mapa, lo escribimos en el libro, en un trabajo, hay un mapa que te indica, un mapa de ruta que se llama, una guía, que te dice qué algoritmo aplicar ante cada situación, porque cada algoritmo resuelve un caso distinto. Por supuesto, siempre se empieza por el más fácil, el más conocido, si los otros son trilineales, hay que usar Parafac, digo yo, ¿no? Y después hay que seguir con programas que tienen otras propiedades, otros algoritmos que tienen otras propiedades. Pero eso habría que ver específicamente tus datos y el problema que se presentan con ello. No tengo ningún problema en darte, bueno, voy a tener mi dirección electrónica y darte un asesoramiento por lo que necesites frente a una eventual pregunta o problemas que quieras resolver. Ok, Graciela, muchas gracias. Como se aprende con la colaboración, con la sugerencia, y bueno, y los cursos. Muchas gracias. No hay de qué. Y un comentario, no sé si es más difícil trabajar con muestras ya, por ejemplo, de tipo biológicos o muestras, por ejemplo, plantas y qué sé yo. Quizá ya la técnica ahí presenta algunas desventajas. Yo creo que su gran ventaja es la sensibilidad, y en matrices ambientales, por ejemplo, tienen gran utilidad, ¿no? Pero en términos de matrices ya un poco más naturales, donde tenemos componentes que son altamente fluorescentes, o en caso de alimentos, no sé si ustedes han tenido alguna experiencia con ese tipo de matrices. Alimentos, por ejemplo, a nosotros nos interesa también mucho. Personalmente con alimentos, no he trabajado con alimentos, pero simple, con jugos hemos trabajado. Pero el problema que vas a tener, si la matriz es muy fluorescente, es el problema del filtro interno. Ya digamos, lo estoy viendo de antemano. Es el gran problema que tienen las matrices fluorescentes, que son de base. Pero también hay forma de solucionarlo, ¿eh? El filtro interno se puede solucionar sin problema y a través de quimiometría. Pero bueno, sería largo de explicar, pero ten en cuenta que la posibilidad está. Así que cuando te enfrentes con ese problema, no tengo ninguna objeción que te comuniques conmigo y charlamos. Ok, muchas gracias, Graciela. No hay de qué, Rosario. Gracias, Manuel. Encantado, muchas gracias a ti. No sé si hay alguna otra pregunta de la audiencia, alguien más que quisiera hacer una pregunta, ya sea por el chat o de forma verbal. Es cierto que afortunadamente esto del trabajo remoto nos permite la conexión a distintas latitudes con la comodidad de estar en un lugar tranquilo y apacible sin la necesidad de desplazamiento, digamos. Es verdad. Y con diferencia horaria. Sí, además. Sí, tenemos al pobre Arsenio que por ahí está conectado con 6 horas de desfase. Saludos, Arsenio. Preguntan por algún libro que pudiese recomendar, que pudiese ser útil, digamos, para revisar este tipo de conceptos y temáticas. Y sí, bueno, los libros que tengo en la presentación, ahí a ver, ¿puedo volver a la presentación? No te preocupes, Graciela, porque estamos grabando la presentación y después vamos a compartir el video, así que podría cada uno de ellos revisarlo, digamos. Bueno, si revisan en la presentación cuando pongo, digamos, la parte de quimiometría con mi maestro de quimiometría, que es Alejandro, en esa diapositiva figuran los libros a los que se pueden dirigir la gente para iniciarse en el tema quimiométrico. Y por supuesto, aparte de los libros, yo les recomiendo que vayan a los trabajos de revisión, en los reviews. También hay una compactación de tela, hay una introducción teórica, puede ser muy importante para la gente que recién entra en el tema. Y también les aconsejo que, bueno, que cuando vean cursos de quimiometría,
se apunten a los cursos porque se aprende mucho en eso. Y bueno, es para los inicios, después el camino se construye andando, ¿no? Nosotros hemos aprendido muchísimo de situaciones inesperadas y bueno, con el andar se va aprendiendo. Es cierto, mira, hay un mensaje de Luis Sala diciendo que fue una excelente charla, la de mi mejor tesista, pone Luis. Luis es mi maestro, fue mi primer maestro, porque fue el que me inició en el tema de investigación y también es responsable de que me empezara a gustar la investigación siempre. Fue el que me direccionó mis primeros pasos, me abrió a este mundo que para mí era desconocido y la verdad que le estoy muy agradecida. Y ahora no solo que fue mi maestro, mi director de tesis, sino que es mi amigo del alma. Hay una pregunta que dice, ¿por qué si tercer orden tiene más ventajas que segundo orden, es segundo orden el más utilizado? Porque el segundo orden es más fácil de hacer, o sea, es más fácil conseguir datos de segundo orden que de tercer orden. Pero, mira, les cuento una infidencia. Cuando empecé a trabajar en los temas de quimiometría, yo quería trabajar siempre con segundo orden. Me hablaban de tercer orden y sacaba la cruz. No quería saber nada con tercer orden. Hasta que, bueno, dice, querer es amar, ignorar es odiar, así dice el dicho. Bueno, cuando empecé a trabajar con tercer orden me di cuenta que no era tan complicado, es un poquitito más de trabajo experimental, pero llegado el caso uno se pone a tono con el trabajo y no hay mayor problema. Y los beneficios que obtuvimos fueron mayores. Si bien siempre discutimos con Alejandro, el segundo orden es revolucionario, el tercer orden no es tan revolucionario, es una revolución pero más chiquitita, porque nos permitió en nuestros sistemas resolver situaciones de coelución que no se pueden resolver con segundo orden, y sí la resolvimos con tercer orden. Entonces, a lo mejor le hice mucho lío. La respuesta sería, el segundo orden es más sencillo de hacer, experimentalmente me refiero, tercer orden es un poquito más complicado, pero las ventajas que se tienen lo justifican. Sí. Hola, buenas noches. Qué alegría verte. ¿Qué tal, Graciela? Bueno, muy bien. En primer lugar, saludos a todos los que están siguiendo la conferencia. Yo no le voy a hacer a Graciela ninguna pregunta. Menos mal. He tenido ocasión de trabajar mucho con ella, de lo cual pues para mí siempre fue un honor el tenerla a mi lado. Desde los comienzos en que trabajamos con ciclodestrinas, estamos hablando de hace 20 años, y luego, bueno, pues todo el desarrollo quimiométrico en el que hemos colaborado, ¿no? Así que nada más que desde España, desde Badajoz, un fuerte abrazo a todos mis amigos argentinos y a Graciela, que me ha encantado tu charla. Un beso enorme, muchas gracias, señor. Qué lindo, qué lindo. No sé si hay alguna otra pregunta de los participantes, un poco para no abusar de la buena disposición de Graciela y tal vez ir finalizando la charla. En cuarentena, sí. Sí, a ver. No hay mucho más programa, dices tú. No sé si hay alguna otra pregunta de la audiencia presente. Yo tenía una pregunta, voy a aprovecharme que no hay palabras al respecto. Como tú decías, bueno, efectivamente el tercer orden hay algunos sistemas que al parecer se resuelven un poquito mejor. ¿Cómo ves tú la potencialidad de resolver a lo mejor problemas más comunes como el efecto de matriz? Cuando uno cuantifica, por ejemplo, muestras donde puede tener eventualmente filtro interno, o eventualmente así, directamente como en química analítica, efecto de matriz como tal. ¿Crees que tiene más ventaja el tercer orden o una buena adición de estándar con segundo orden podría ser más que satisfactoria? No, ahí me parecería que sería más fácil el segundo orden con la adición de estándar. O agregando, si sabés quién es el compuesto que te produce el filtro interno, agregarlo, en segundo orden estoy hablando,
agregando a las muestras de calibración y hacer una calibración con el productor de filtro interno y usar UPLS. Ahí no tendrías problema. Tendría que probarlo, a lo mejor un tercer orden andaría, mira, un buen tema de trabajo. Yo no lo probé nunca. Hice con filtro interno, trabajé nada más que con segundo orden. Y no sé si se llegaría a complicar, a lo mejor no, a lo mejor es cuestión de agregarle el productor de filtro interno, si uno lo conoce, a las muestras de calibración. Tal vez podría ser una buena solución. Hay una manera de simular la matriz en el fondo. Claro, exacto, de simular la matriz. Perfecto. Creo que no hay más preguntas de la audiencia. No sé si hay alguien más que quisiera plantear algo. Sí, mira, a ver, aquí hay una pregunta. Dice, soy Mario Sangüesa desde el Centro de Biotecnología de la Universidad de Concepción. Mi duda es acerca de su experiencia en relación al uso de la quimiometría en la industria farmacéutica, alimentos, etc. Sabemos la potencialidad, pero aún así no es muy empleado. ¿Cuál es su visión o comentarios al respecto? Entiendo yo que es la potencialidad que tiene la quimiometría y su potencial acercamiento al sector más industrial, pero por alguna razón no prende, digamos. Que nos ha pasado a varios. Sí, en eso, bueno, en eso la parte de determinación, que es la que, no de clasificación, sino yo uso la parte de la quimiometría, la parte de determinación. En la industria farmacéutica, no tiene demasiado interés, por ejemplo, determinar un principio activo en un preparado farmacéutico. Es decir, es como querer matar un mosquito con un cañón. O sea, cuando hay métodos muy simples donde se puede determinar el analito en el principio activo en el preparado farmacéutico. Nosotros hemos estudiado las drogas, los fármacos, en muestras ambientales o inclusive también en muestras biológicas como sangre u orina, donde donde la quimiometría sí puede tener un interés importante. Ya no a nivel de industria, o sea, de trabajos en línea, en la fábrica, me parece que interviene la quimiometría, pero no la que lo que hago yo personalmente, sino ahí se trabajan con otros métodos, por ejemplo, métodos de primer orden, donde se usa mucho NIR, o se usan otros métodos no invasivos, que son más aptos para ese tipo de trabajo. Las determinaciones con calibración en los productos farmacéuticos en sí, repito, no tiene demasiado potencial porque son muestras simples. El desafío de la quimiometría es aplicarla en muestras reales, pero muestras reales, muestras biológicas, muestras ambientales, muestras de suelo, de aguas contaminadas, de desechos industriales, etc. No sé si... inclusive, yo me pregunto, no solo por qué la quimiometría no se usa tanto en la industria, sino, por ejemplo, las agencias ambientales en los monitoreos de los compuestos tóxicos, ¿por qué no la utilizan? Todavía se siguen usando métodos más antiguos, con mucho pretratamiento de la muestra, son métodos que son contaminantes, es decir, se utiliza un método que contamina el ambiente que se quiere preservar. Ahí hay una contradicción. Y yo la pregunta que me hago es por qué no se utiliza más quimiometría o calibración multivariada no solo en la industria, sino en el ambiente, en las ciencias ambientales. Las que determinan las concentraciones máximas de un tóxico en una determinada matriz. Pero bueno, es así. Sí, es efectivo. Yo creo que todos los que hemos tratado de alguna manera de que la industria se entusiasme con esto, a veces encontramos entusiasmo, claro, pero no termina muy lejos. Todavía pero yo tengo fe de que va a ir avanzando, de que el tema va a ir avanzando y se va a lograr. Lo que pasa es que siempre hay un delay, ¿no es cierto? Primero avanzan mucho las investigaciones básicas y después vienen las aplicadas, pero aplicadas en forma global. Yo pienso que es cuestión de tiempo.
Sí, de las nuevas generaciones de químicos que probablemente vamos a ir formando con estas competencias en quimiometría. Sí, también yo creo que claro, ya se van a ir introduciendo en los distintos lugares y va a ser más difundida. perfecto. Graciela, no hay más preguntas. Yo quisiera sumarme tal vez a las palabras de muchos que envían una cantidad de saludos afectuosos y cariñosos hacia ti. Agradecer tu buena disposición a participar con nosotros en esta actividad, haber estado dispuesta para el cambio horario, ser parte, digamos, de esta primera sesión. Sí. Y aquí me dice, claro, dice invitarla una vez más a Chile. Bueno, eso queda pendiente, no te preocupes. Ay, me encantaría, pero bueno, ahora hay un problemita. Un pequeño un problemita virus. real. Es verdad. Con nombre y apellido. Encantado, Graciela, muchas gracias. Y gracias a todos, y a vos especialmente, Manuel. Encantado. Todos te envían muchos saludos y agradecen mucho tu charla. Agradecemos también a todos los que participaron y estuvieron acompañándonos el día de hoy, ocupando el tiempo probablemente, como tú bien decías, Graciela, de la cuarentena, para poder hacer un poco también de trabajo de investigación. Así que nada, un abrazo y muchos saludos para todos. Que estén muy bien. Gracias. Encantado, con gusto. Hasta la vista. Chau, gracias, estamos en contacto. Gracias. Chau. Gracias a ustedes.